ministerios y secretarías de Estado. Este es oficialmente el equipo ministerial del presidente Daniel Noboa. El pasado domingo, los titulares de las diferentes carteras de Estado se reunieron en el Palacio de Carondelet para tomarse la foto oficial junto al primer mandatario. De tal manera que el gabinete queda conformado de la siguiente manera. Arturo Félix Wong es el secretario general de Administración Pública y Gabinete de Presidencia. Mónica Palencia es la ministra de Gobierno. Gabriela Sommenfeld es la ministra de Relaciones Exteriores. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa Nacional. Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas. Daniel Calderón es el ministro de Educación. Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. Ivonne Núñez es la ministra de Trabajo. Danilo Palacios, ministro de Agricultura y Ganadería. Sonsoles García, ministra de Producción. Franklin Encalada, ministro de Salud. Andrea Robo es la ministra de Energía y Minas. Zaida Rovira se encargará del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Humberto Plaza es el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Nils Olsen, el ministro de Turismo. Sade Fritchi, ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Andrés Gushmer, ministro del Deporte. Romina Muñoz, ministra de Cultura. Sarija Moya es la secretaria nacional de Planificación. Roberto Usurieta es el secretario general de Comunicación de la Presidencia, mientras que Marisa Péndola es la secretaria general administrativa de la Presidencia de la República. En la cuenta de la red social X de la Presidencia se posteó la foto con la leyenda: el gabinete ministerial con el que iniciaremos camino hacia el nuevo Ecuador, juventud y experiencia para trabajar por los ecuatorianos. En total, 24 ministros aparecen en la foto del nuevo equipo de gobierno, 12 hombres y 12 mujeres. Pero la gran ausente en esta fotografía fue la vicepresidenta Verónica Abad. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, entonces son 12 hombres, 12 mujeres, eso es lo que se ha presentado el día de ayer desde el Carondelet, desde el Palacio de Gobierno, lo que da cuenta de que se ha pensado mucho en la equidad de género para poder conformar a este gabinete ministerial. Hay varios datos curiosos que ya los va a dar el señor Lautaro sobre el gabinete que tuvo Guillermo Lasso, porque hubo secretarios, digamos, ministros de gobierno que no fueron cambiados, Lautaro. Exactamente. De esta lista que hemos observado, habrá que ver en mayo del 2025 quiénes continúan en su cargo, porque, y como bien tú lo dices, si nos remontamos a este último gobierno de Guillermo Lasso, solamente 6 ministros se mantuvieron desde el 24 de mayo del 2021 hasta el 23 de noviembre del 2023. Solamente 6. Y por cierto, otro dato interesante, de los que estamos observando en las fotografías, hay 2 que vienen o que se quedaron del gobierno de Lasso. Estoy hablando de Nils Olsen, ministro de Turismo, y también la secretaria administrativa Marisa Péndola. Ella también era parte, sobre todo los últimos meses, del gobierno saliente, y hoy entonces continúan en funciones. Y un dato adicional, 2 funcionarios también que iban a ingresar al gabinete del presidente Noboa no llegaron a recibir las acreditaciones, sí, como fue Carmina, y también, bueno, y en el cambio que hubo en la cartera de Economía y Finanzas. Sobre eso mismo, ¿no? Juan Carlos Vega va a ser oficializado mediante decreto, se espera que sea esta misma semana. Él estuvo en la foto, pero es el único que todavía no es ministro como tal. Ya está iniciando gestiones, ha ido a algunas reuniones, ya lo anunció Noboa, pero todavía no ha sido oficializado mediante el decreto. Por el cambio de última hora, precisamente. Él estuvo presente el día viernes cuando se firmaron los decretos, del día jueves en la tarde, cuando se firmaron los decretos en donde se oficializaba todos estos nombres. Sin embargo, ahí no se firmó aún el decreto que lo oficializa como titular de esa cartera de Estado. Pero estas 24 personas que estuvieron el día de ayer, 24 autoridades que estuvieron ayer en el Salón Amarillo, no son las únicas que van a estar al lado del presidente Daniel Noboa. Aún hay nombres que se desconocen. Por ejemplo, ¿quién será la titular o el titular de la Secretaría de la CNECI, de Ciencia y Tecnología? Pero no solo eso, son alrededor de 4 más, es decir, el gabinete completo tiene o integran 30 personas. Claro, hay un cargo también muy importante por la coyuntura del país, es la Secretaría de Gestión de Riesgos, que va a tener que estar al frente de lo que ocasione el fenómeno del Niño. Ahí también todavía no tenemos conocimiento de quién será el nuevo ministro, que en este caso es secretario. Lo mismo con el SNAI, que ya se mencionó quién es la persona encargada, pero todavía no ha sido oficializada. Y también debe nombrar gobernadores y embajadores, de ser el caso, o puede ratificar los que ya están,
todo eso podemos conocer en esta semana sobre todo. Así es. Y desde algo más, Andrés. Sí, justamente solo de eso, de los gobernadores, se ha anunciado por parte de Mónica Palencia quién sería el nuevo gobernador del Guayas. Esta mañana ha salido esta información que aún, como lo dices, no es totalmente oficial porque no se ha decretado. Esto tiene que tener un proceso incluso casi que legal para poder posesionar a los ministros y secretarios. Les voy a comentar quién entonces es quien ya ha dicho Mónica Palencia que va a ser gobernador del Guayas. A la ministra de Gobierno entonces ha anunciado que el coronel retirado Alberto Molina estaría al frente de la gobernación del Guayas. Una gobernación que en el gobierno de Guillermo Lasso tuvo muchos cambios. Hubo, si mi memoria no falla en este momento, 4 gobernadores. El último fue Francesco Tabacchi, que ya no está en funciones. Entonces, recordemos que el Ministerio de Gobierno es también quien trabaja directamente con el gobernador del Guayas. Sobre el Ministerio de Gobierno tengo algunos datos, pero los voy a aguantar porque tenemos más información sobre eso, Peche. Sí, sobre todo que desde el pasado viernes los ministros de Estado posicionados por el presidente Noboa ya comenzaron con su trabajo sobre la base de metas de cumplimiento presentadas ante el jefe de Estado. Vamos a ver. Sin tiempo ni esperas, los flamantes ministros de Estado comenzaron su trabajo delineando sus principales líneas de acción. En defensa, por ejemplo, reforzando la capacidad logística de Fuerzas Armadas para aplicar el Plan Fénix, principal oferta de campaña del presidente Daniel Noboa. De los equipos que están llegando, que están por llegar, hay algunas compras ya hechas. Tenemos que ver cómo están esos procesos, en qué estado se encuentran y seguir fortaleciendo. La ministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz, cuenta con vasta experiencia en la gestión cultural. Mencionó que apuntalará su gestión en el fomento de la producción artística y cultural y defensa del patrimonio. Para ella es fundamental el aporte del talento humano. Estable, está resguardando bienes que, si algo pasa con esos bienes, son irreemplazables. El secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, cree que la conformación de este gabinete dará respuestas a las necesidades más urgentes del país. Si te pones a ver, un gabinete sumamente diverso. Y eso es bueno. Tienes personas de más edad, como yo. Hay personas de mucho recorrido político, empresarial. Cada ministro de Estado cumple con su labor sobre la base de metas por cumplir, presentadas inicialmente al primer mandatario. Javier Ceballos, Noticias 7. Una mujer volverá a liderar la cartera del Interior y también del Ministerio de Gobierno tras la disposición del presidente Daniel Noboa de encomendar ambos ministerios a una sola persona. ¿De qué se trata cada uno de ellos? Lo explicamos de inmediato. La ministra Mónica Palencia afirmó en 2 ocasiones los documentos con las funciones que le dispuso el jefe de Estado dentro del gabinete ejecutivo. Designar a la señora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez como ministra de Gobierno. Encargar el Ministerio del Interior a la señora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, ministra de Gobierno. Pero que la ministra esté a cargo de 2 carteras de Estado no significa que se hayan fusionado. El hecho de que el Ministerio de Gobierno, a través de su máxima autoridad, sea también quien gestione las atribuciones que son del Ministerio del Interior, a través de la figura del encargo. Pero eso no es fusión. Eso no es unión de ambos ministerios. El Ministerio de Gobierno formula políticas y estrategias en materia de gobernabilidad y tiene estrecha relación con la Asamblea Nacional y con los gobiernos autónomos descentralizados. El del Interior está a cargo de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. A este ministerio le responde la Policía Nacional y también se encarga de coordinar las acciones en territorio con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Son 2 ministerios distintos, pero que en nuestra historia republicana generalmente lo ha gestionado la misma persona. Yo creo que estas 2 carteras sí podrían fusionarse. Ese es mi criterio personal. Yo creo que sí podrían fusionarse y tener viceministerios encargados de distintas políticas y actividades concretas en cada área. Yo creo que ese es el camino, pero un ministro de Gobierno separado de la seguridad ciudadana me parece a mí que no es lo pertinente y no es lo propicio, ¿no? No es lo propicio precisamente desde la historia republicana del Ecuador. Además, según el perfil de la ministra Palencia,
Es abogada en Ciencias Sociales, licenciada en Derecho en Ciencias Políticas, magíster en Relaciones Internacionales y tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas. Es especialista en Derecho Penal y en Criminalidad Organizada, docente en materias como negocios internacionales, derecho penal, procesal penal y política criminal. Ex consultora ad honorem del organismo internacional Convenio Andrés Bello, ponente en foros nacionales e internacionales y cuenta con 9 publicaciones académicas sobre criminología, delitos y derecho. Pero en todo caso, todavía no hay un decreto ejecutivo que anule el 381 emitido por Guillermo Lasso en marzo del 2022, por lo que el presidente Noboa tendría que derogarlo y emitir uno nuevo con la fusión de ambas carteras, si así lo decide. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Entonces, como ya lo hemos visto, al ser la titular del Ministerio de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia va a tener que tener relación directa con los gobernadores porque son los que se encargan del tema de seguridad y de coordinar a la policía en cada provincia. Eso por un lado. Pero también Mónica Palencia tendrá que tener relación estrecha con la Asamblea Nacional, cómo no, con los gobiernos autónomos descentralizados y también, de ser el caso, reunirse con las organizaciones sociales, por ejemplo, con la CONAIE, con organizaciones indígenas que hay por todo el país, es quien es el nexo directo del gobierno de Daniel Noboa con la política nacional. Y eso será la labor de una mujer que ya hemos escuchado en el reportaje, con una vasta experiencia catedrática de más de 30 años, por cierto, aquí en nuestro país. Bien, y como lo decíamos más temprano, ha habido mucho movimiento en decisiones gubernamentales. Una de ellas, que Verónica Abad vaya hacia Tel Aviv para vigilar el proceso de paz. El presidente Daniel Noboa agradeció ya el apoyo internacional a esta decisión y pues para que ella sea colaboradora para la paz en el conflicto entre Israel y Palestina. Mientras tanto, se analiza qué pasará con los trabajadores de la vicepresidencia. A través del decreto 27, el presidente Daniel Noboa, quien asumió el poder hace pocos días, encargó como única función a la vicepresidenta Verónica Abad, que viaja a la Embajada de Ecuador en Tel Aviv para ser colaboradora para la paz en Israel. Varios países reaccionaron al decreto presidencial felicitando y agradeciendo el gesto del gobierno ecuatoriano. Por ejemplo, la Embajada de China en Ecuador dijo: nuestra apreciación y apoyo al esfuerzo de Ecuador en promover la paz con la colaboradora para la paz. China y Ecuador seguirán trabajando en el Consejo de Seguridad para contribuir a una resolución integral, justa y duradera de la cuestión palestina mediante la solución de 2 estados. También la Embajada de Rusia en Ecuador mencionó: acogemos con beneplácito todos los esfuerzos destinados a lograr la paz entre Israel y Palestina y el nombramiento de la vicepresidenta del Ecuador, señora Verónica Abad, como colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina. Gracias a la gran mayoría de ecuatorianos y a la comunidad internacional por el apoyo a esta importante designación y que el Ecuador sea un agente de paz. Y como la vicepresidenta estará en Israel, a través del decreto número 30, Noboa ordenó al Ministerio de Trabajo y a las Emplades una reestructuración de la vicepresidencia, tomando en cuenta las normas de austeridad del gasto público. Entonces, ¿qué pasará con los trabajadores de dicha entidad? Estamos revisando porque falta aún información. La información no la tenemos completa, hemos trabajado ayer hasta altas horas de la noche, pero hay información interna de la vicepresidencia que esperamos que el día de mañana la podemos tener primero. En todo caso, dicen, se garantizará el derecho al trabajo de las personas que cuentan con nombramiento. Es la garantía del gobierno. Según el numeral 2 del artículo 149 de la Constitución, la vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando no reemplace al presidente o a la presidenta, ejercerá las funciones que ésta o éste le asigne. La segunda mandataria no se ha pronunciado oficialmente al respecto. Su última publicación en redes sociales fue sobre el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, 7:16 de la mañana, momento de nuestra primera pausa y enseguida retornamos. Con más información, amigos, les contamos que el nuevo Contralor Javier Mauricio Torres será posicionado el próximo martes en la Asamblea Nacional. Su presidente Henry Kronfle convocó la sesión para las 10:45 de la mañana y cuyo primer orden del día es la posesión de esta nueva autoridad.
Sin embargo, hay que recordar que el presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, Patricio Chávez, él es de la Revolución Ciudadana, solicitó el pasado 24 de noviembre a CRONFLE, es decir, al presidente del Legislativo, que la Asamblea fiscalice la selección del Contralor previo a su posesión. Por eso, para este lunes estaba previsto que los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social acudan al Palacio Legislativo para informar todos los detalles sobre el concurso de designación del Contralor General del Estado. Pero hay un dato que es importante darlo a conocer, y es que la Asamblea Nacional no puede determinar si el concurso para la elección de este Contralor estuvo bien o no. Su labor es posesionarlo, porque recordemos que sí, es un concurso que dio muchísimo que hablar y que inclusive se solicitó que fuese desestimado y se lo repitiera por la serie de acciones de protección que se presentaron porque manifestaban que se vulneraban derechos, sino de todas maneras. Sin embargo, luego de más de un mes y medio, Andrea, de todo esto, finalmente sí se designó al Contralor tras varios años que teníamos acefalía en ese cargo, solo estaban como encargados o subrogantes. Así es, 6 años específicamente los que hemos tenido subrogaciones en la Contraloría General del Estado. Todo esto desde que Carlos Pollid, ustedes recordarán, fugó del país por tener un proceso abierto en el sistema judicial por presunta corrupción. No solo él, sino lo mismo ocurrió o algo similar ocurrió con Pablo Celi, y ha habido en ese intermedio también encargos para manejar la Contraloría General del Estado finalmente. Entonces mañana veremos qué es lo que ocurre en la Asamblea Nacional, como tú dices, luego de un concurso que ha estado lleno de cuestionamientos, que ha estado lleno de acciones de protección para impedir que se continúe con ese concurso. Finalmente 91 sobre 100 puntos es los que obtuvo Javier Torres, que entonces se prevé sea posesionado el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo que sí puede suceder según explicaban abogados? Al nuevo Contralor Torres no es que la Asamblea puede decir usted no asume, no, lo posesionan y él entra en funciones, pero quien sí pueden fiscalizar es al Consejo de Participación Ciudadana y determinar que el concurso tuvo ciertas irregularidades. Eso lo podrían hacer, pero de esa forma no es que dejan sin efecto la posesión de la nueva autoridad. Y lo que nos ha dicho incluso aquí en este espacio de noticias de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana es que a quien se debería fiscalizar, a quien se debería auditar sobre este concurso es a la comisión que se conformó dentro del Consejo de Participación, porque recordemos que el Pleno no es el que elige o el que realiza este concurso, sino es una comisión. 7:21, y parte de las noticias que recibimos el fin de semana fue que el primer mandatario, Daniel Noboa, derogó la tabla de consumo mínimo de drogas. El Ministerio de Salud ya trabaja en programas de prevención también y control de consumo de sustancias estupefacientes. Así, sin decir una sola palabra, pero rompiendo varios papeles, el presidente Daniel Noboa anunció en sus redes sociales que derogó la tabla del consumo mínimo de drogas, tal como lo anunció en campaña. Eso fomenta el microtráfico en las escuelas y crea una generación entera de adictos. Y además acompañó su publicación con la leyenda: hoy la tabla de drogas se va, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestras familias, por nuestro país. El nuevo Ecuador ya está aquí. ¿Pero en qué consiste la tabla de drogas? Esta fue implementada en el 2013 durante el gobierno de Rafael Correa, específicamente por el extinto Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que buscaba diferenciar a consumidores de los traficantes. Aquí se establecían las cantidades máximas que podía aportar una persona, y si superaba esta cantidad era detenido por la policía. El decreto presidencial también ordena al Ministerio del Interior y de Salud a implementar programas de información, prevención y control de consumo de sustancias estupefacientes. Franklin Encalada, titular de la cartera de salud, se pronunció al respecto. El día de mañana lunes, sí, vamos a estar reunidos ya con el consejo que hemos armado justamente para dar un posicionamiento oficial, lo que vamos a trabajar en esto de la tabla de consumo de drogas. Encalada informó que la estrategia del nuevo gobierno en este tema ya está armada, donde se invertirán más recursos. Justamente para trabajar con las personas que tienen el problema y no tenerlos como que sean unos potenciales delincuentes como se quiere aparentar, ¿no? Y sobre todo que las acciones en materia de prevención serán prioritarias en su gestión. Necesitamos más personal, sobre todo que tengan el conocimiento, la experticia solamente relacionada con el consumo. Entonces, desde el pasado 24 de noviembre, día que se suscribió el decreto ejecutivo, toda persona en posesión de cualquier cantidad de sustancias sujetas a fiscalización será detenida y llevada ante las autoridades. Edison Saavedra,
Noticias 7. Y aquí hay un tema interesante, ya lo escuchábamos en la nota. Desde el 2013 existe esta tabla de consumo de drogas y en muchas ocasiones se ha querido derogar. Incluso ha sido propuesta de campaña, fue la propuesta, una de las primeras propuestas de campaña de Daniel Noboa. Y lo que se ha dicho, por ejemplo, es que en la administración de Guillermo Lasso se intentó derogar la tabla de consumo de drogas. Justamente este fin de semana, el exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez, se refería a esta postura del mandato de Guillermo Lasso. Ellos lo que decían es que se analizó el tema junto con varios legisladores y en consulta con la Fiscalía. La tabla de umbrales no se pudo eliminar porque vuelve inaplicable el artículo 220 del COIP. Aparte de la norma constitucional que no penaliza el consumo, eso es lo que puso en su red social X Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad. Él se refiere al Código Orgánico Integral Penal, el artículo 220, porque este artículo dice que la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible en casos de consumo ocasional, habitual o problemático. Eso es lo que han dicho incluso y cuestionado varios juristas. Este es un tema que bueno, ha dado un debate muy grande en redes sociales, yo creo que en el espacio público y académico también, porque sabemos que las drogas es el principal problema para la crisis de inseguridad que estamos viendo por esta proliferación de los carteles. Pero lo cierto es que en esta medida, que ya la hemos podido explicar, viene el tema de la rehabilitación y de la ayuda social, y ahí es muy importante también, y esto es como un comentario para dejárselo a ustedes en casa, que en muchas clínicas de rehabilitación hay algunas que inclusive no están oficializadas, y en eso también tendrá que trabajar este nuevo gobierno, en revisar todos los protocolos y que sea una verdadera ayuda para los adictos y no permitir que se conviertan en especie de cárceles, que es lo que ha existido en estos últimos tiempos como denuncias tanto en Guayaquil como en otras ciudades del país, donde los jóvenes que son internados no siempre reciben el mejor trato y no siempre se ayuda a que dejen la adicción, sino que termina siendo peor. Así que es un tema largo, pero lo cierto, compañeras, es que entonces Daniel Noboa, ofrecimiento de campaña, y efectivamente, al día de estar ya posesionado, lo ha cumplido. Bueno, sí, es un tema complejo de análisis. Por un lado, pues hay que ver todas las leyes que permiten la aplicación de la derogatoria de esta tabla, pero por otro lado también están todas las madres y todas las personas que han votado por Daniel Noboa y que solicitaban por el exceso de droga que se distribuye alrededor de los colegios, por ejemplo, por eso querían la derogatoria de esta tabla de drogas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y en el complejo judicial al norte de Quito se instaló ya la audiencia de formulación de cargos contra 8 personas, entre ellas Danilo C. por el caso Encuentro. En esta diligencia la Fiscalía procesó a 8 personas como presuntos autores directos del delito de delincuencia organizada. Así es, y la entidad, esto sucedió el viernes, solicitó prisión preventiva para 6 de los imputados y para otros 2, incluidos Danilo C., que en su caso se solicitó el arresto domiciliario por tener más de 65 años y además que se congelaran las cuentas de todos los involucrados. Bien, el caso conocido como León de Troya ahora es parte de la investigación denominada Caso Encuentro, donde se determina la presunta existencia de un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública que incluía a varias instituciones del Estado. Entonces, se acogió la prisión preventiva para el empresario Danilo C., pero reiteramos la información, él no va a ir a la cárcel porque es un hombre de más de 80 años, él tendría arresto domiciliario. Todavía no hay un pronunciamiento de él, por cierto, veremos si en esta semana responden a estas acusaciones, mientras que se sigue buscando a Hernán Luque, quien era gerente de EMCO y que está prófugo de la justicia. Bien, vamos con otros temas. 7 de la mañana, 28 minutos, y a través de un comunicado, la Corporación Nacional de Electricidad informó que debido a las condiciones actuales del estiaje, el monto asignado en el estudio de costo 2023 para la compra de energía a generadores, tanto públicos como privados, ha sido pagado en su totalidad. La institución ha iniciado las gestiones administrativas correspondientes para llevar a cabo los ajustes presupuestarios y continuar la cancelación de las facturas por compra de energía pendientes. La corporación, además, en ese comunicado señala que las facturas a los proveedores se realizan de acuerdo con el esquema de prerelaciones de pago establecidos
para la compra de energía. ¿Qué es lo que ocurre con los cortes de luz? Esta semana se quedan como ha sido establecido por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, es decir, de 10 a 18 horas en la mayoría de provincias. Pero sí hay una expectativa muy alta de que entonces en diciembre no haya apagones, no haya cortes, podamos tener evidentemente las casas con los arbolitos de Navidad prendidos sin ningún problema. Es lo que se espera. Habrá que ver, porque recordemos que si bien es cierto, empieza a llover, en otros lugares de pronto se queda el estiaje completo. Así que toca esperar. Con esto del tema de la naturaleza no siempre se sabe. Igual hay que ahorrar, señor doctor. Eso es importante y a eso quería llegar. Ponga ese mensaje menos es muy lucecitas. importante. Sí, eso fuera de todo chiste, sí, eso es muy, muy serio. Porque es cierto, a todos nos gusta adornar las casas, pero sabemos la crisis energética que estamos atravesando nosotros y en Colombia. Es mejor ahorrar, es mejor evitar que para el próximo año, porque ahorita en diciembre podemos tener luz, pero evitemos que para el próximo año vuelvan los apagones. Igual es una labor que tiene que abordar ya la ministra de Energía y que conocemos ya están a cargo de poder resolver este problema. 7:30, momento de irnos a una pausa. Al regresar la entrevista en la mesa de trabajo estará con nosotros Carolina Andrade. Ella es secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Se abordará el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y las acciones generadas desde la Alcaldía de Quito. Volvemos.